Arratsaldeon, bienvenidos un día más a Bidasoan. En septiembre del año pasado, Servicios de Txingudi, con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, puso en marcha una campaña de sensibilización para las sociedades gastronómicas de Irún y de Hondarribia. El objetivo de la campaña era fomentar la reutilización y el reciclaje, y para eso primero se realizó un diagnóstico de los residuos. Después se ofreció asesoramiento personalizado a las sociedades participantes, que han sido 38 de las 53 existentes, es decir, el 72%. Al final, las sociedades gastronómicas son un eje importante, pues porque en nuestra vida social y en nuestra cultura está muy arraigado, y son sitios en los que confluyen mucha gente con sensibilidades diferentes en cuanto al tema del reciclaje. Entonces pensamos que puede ser positivo que estas personas que conviven en esos espacios, pues si una persona recicla de una manera, pueda influenciar positivamente en otra que no recicla. Entonces, se calcula que entre Hondarribia e Irún, hay 6.000 personas que pertenecen a una sociedad gastronómica, además de todas las familias y amistades que también las usan. Entonces, es un sector influenciable y en el que además se generan muchos residuos. Servicios de Txingudi ha ofertado una gama un abanico, digamos, de medidas, y luego cada sociedad ha cogido la medida que a ella mejor se le adecuaba. A día de hoy, aproximadamente 6.000 personas de la comarca del Bidasoa pertenecen a alguna sociedad gastronómica, y se calcula que en Irún y Hondarribia se dan unas 229.500 comidas al año. Así, si cada usuario genera 500 gramos de residuos en cada comida, se traduce en unos 114.750 kilos al año. En la rueda de prensa han participado dos representantes de dos sociedades gastronómicas de Irún, y aunque son sociedades completamente diferentes, están de acuerdo en que la tasa de reciclaje de todos los residuos es buena, menos en la materia orgánica, que es su gran asignatura pendiente. Nosotros ya veníamos reciclando de antes los elementos más sencillos, como es el vidrio, el papel, el metal, el plástico. Me insististe en la necesidad primero de hacer el reciclaje orgánico, para lo cual me aportaste un material determinado. El otro material ya lo teníamos nosotros aquí preparado. Uno de los problemas que tuvimos era dónde ubicar los cubos de reciclaje, pero eso ya se ha adecuado y ya se ha hecho su espacio para poderlo poner. Además, Amaia Monasterio nos ha explicado que dentro de una sociedad gastronómica existen diferentes tipos de residuos y que es importante diferenciarlos porque no se reciclan de la misma manera. Una parte están los residuos, digamos, que salen de bodega, que son los que la propia sociedad ofrece al usuario, pues como pueden ser las botellas de vino, las de sidra, que son el residuo que se genera cuando el usuario hace uso de ello. Y el otro tipo de residuo, que sería el residuo de usuario, es el que se genera cuando una persona viene y hace uso de la cocina y hace una tortilla de patatas y coge el cartón y todo eso. Entonces, yo creo que es importante diferenciar esos dos tipos de residuo, ya que en la mayoría, casi en el 100% de las sociedades gastronómicas, se reciclaba el residuo de bodega, pero no en cambio el de usuario. Recuerden lo que acaba de decir Amaia Monasterio, que por lo general en las sociedades gastronómicas lo que menos se recicla es lo que trae el usuario de casa, porque aprovechando que teníamos delante a los representantes, les hemos preguntado si eso también ocurre en sus sociedades. Un 80 o un 85% de lo que se usa como materia orgánica se recicla, cosa que antes no se hacía. Referente al reciclaje del resto, lo que es todo lo que sale de bodega, vidrio, cartón, plástico, eso se recicla al 100%, porque todo eso se contabiliza a la hora de hacer las cuentas. Lo único que andamos más bajos, el reciclaje, es en lo que trae el usuario. Si trae un bote de pimientos, una lata de espárragos y tal, ahí se puede andar a un 50%, porque siempre hay algún socio que lo mezcla todo, pero a la hora de sacarlo se intenta separar lo máximo que se puede. Los socios prácticamente es que no usan las reservas que tenemos en la bodega, tan solo la cosa de bebidas. En cuanto a comida, no. Traen ellos, cocinan, pero luego ya los botes u otros recipientes que ya han usado, los ponen directamente en el plástico, en el metal, en el vidrio, donde proceda.
De las 38 sociedades gastronómicas de Irún y de Hondarribia que han participado en esta campaña organizada por Servicios de Txingudi, tan solo en una se reciclaba la materia orgánica, pero después de tantos meses de trabajo también se recicla ahora en más de la mitad. Por eso han tenido que hacer una campaña de sensibilización y de comunicación a los socios para que aprendieran las nuevas políticas de reciclaje, y hemos querido saber cómo se han comunicado en Los Perolas y también en Izoki. Que la reserva de un socio de un día de la sociedad es exclusivo, no queda la sociedad para él. Y entonces, por el sistema de llaves electrónicas o por la reserva que tiene, yo puedo saber quién ha estado. Y luego, el día siguiente, si el hombre no ha cumplido la tarea, pues le va la bronca. Aquí no hay 20 que no sabes quién habrá echado este. No, sabemos quién es el responsable de la sociedad cada día, es auténticamente responsable, y todo lo que pase, tanto en el sentido de reciclaje como de falta de material o lo que sea, es él. En Asamblea General se les informó a todos los socios de qué son los pasos que se estaban siguiendo y qué es lo que había que hacer. Aparte de eso, después se ha puesto carteles informativos de qué va en cada sitio y qué es lo que hay que reciclar en cada cubo, que está puesto con su color, y se pondrán las pegatinas después abajo, debajo del color de cada cosa, los productos que se pueden echar en cada cubo.